Buenas noches, licenciado y compañeros. Somos integrantes del grupo número 1 y les vamos a hablar sobre el justnaturalismo. El ser humano es un ser social. La convivencia con el otro requiere de un sistema que sea capaz de regular la conducta. Este sistema puede ser creado de manera convencional por los mismos miembros de la comunidad. Pero ¿en qué se puede fundamentar la necesidad de su obediencia? ¿En qué se fundamenta la relación de este orden normativo con la justicia? En la respuesta a estas interrogantes podemos situar el debate entre la teoría justnaturalista y la teoría positivista. Para los griegos, el derecho convencional humano tiene como fundamento y como deber ser el derecho natural. Este último es trascendente, de origen divino. La validez del derecho convencional humano depende de la relación que éste tenga con el derecho natural. Cuando esta relación se rompe, la desobediencia parece una alternativa, como sucede en el caso de Antígona. El derecho natural es superior al derecho convencional humano, pues es su referente. Este es además inmutable y universal, se aplica para todos. Existe una justicia cuyo sentimiento es común a los hombres, aunque no formen parte de la misma comunidad o contrato, nos dice Aristóteles en la Retórica. El justnaturalismo afirma entonces que existe una forma de justicia, que ésta es trascendente y que no depende de la arbitrariedad y contingencia propia de las decisiones humanas. Por sus características, el derecho natural es la sede de la legitimidad posible del derecho convencional. Es a la vez su fundamento y su límite. Esta concepción no deja de ser problemática y esto depende de la definición misma de naturaleza. Concepto que es equivocado y que puede abarcar, por ejemplo, como lo hace Calícles en el Lloris de Platón. Como un fundamento de la naturaleza humana y por lo tanto permitir fundar el derecho en la fuerza. Otra dificultad reside en el paso que se operaría desde la dimensión descriptiva de lo que es, establecida en el derecho normativo, hacia lo que debe ser, propia del derecho positivo. En este traspaso existe, como lo afirma Hume, necesariamente un error de orden lógico. Esta deducción del deber ser a partir del ser será también denunciada por Kelsen, principal representante del justpositivismo. Un último problema es que el justnaturalismo es proclive a crear una confusión entre el derecho y la moral, que pese a ser ambos órdenes normativos, es importante reconocer sus diferencias. Ante estas problemáticas que surgen del derecho natural es que se posiciona el juspositivismo que estamos estudiando. Ahora veremos otros conceptos de las dos corrientes filosóficas, que son el positivismo jurídico y el justnaturalismo. Ahora veremos uno de los conceptos que se tiene acerca del positivismo jurídico. Es aquella corriente filosófica del derecho que tiene como punto de partida la reducción del objeto de la ciencia jurídica al conocimiento del conjunto de normas que constituyen el derecho vigente. En este caso, el jurista se limita en su análisis al derecho dado opuesto, absteniéndose de cualquier valoración ética o de cualquier consideración. Los orígenes y desarrollo de la escuela francesa de la exégese se cita en todos los manuales como el origen del positivismo jurídico. Tras la aprobación por Napoleón del Código Civil, los juristas se concentran en su estudio y comentario, buscando en el mismo, a través de razonamientos lógicos, las respuestas a todos los casos que la realidad suscitaba. Los principales exponentes fue John Austin, fundador de la jurisprudencia analítica. Austin entiende el derecho positivo como las reglas establecidas para la guía de un ser inteligente por otro ser inteligente que tiene poder sobre él, y que es el soberano quien respalda aquellas con la amenaza de una sanción. Estas reglas jurídicas tienen independencia del juicio ético que merezcan los ciudadanos, de si son buenas o malas. Las características del positivismo jurídico encontramos que se considera a la coacción el elemento esencial del derecho. Además, la ley es la expresión más acabada de lo jurídico, pues constituye la emanación de la voluntad general. Característica encontramos la imperatividad. Esta es la característica esencial del derecho, ya que legitima el uso de la coacción si se vulnera. Además, se considera el derecho como una construcción coherente sin antinomias normativas. Por último, el derecho se entiende como una construcción completa, lo que hoy se conoce como plenitud del ordenamiento jurídico. Los
aspecto importante a resaltar es la teoría pura del derecho de Kelsen. El positivismo jurídico culmina en la gran obra de Hans Kelsen, La teoría pura del derecho, publicada en 1911. Parte de las tesis formalistas de la Escuela del Derecho Público, pero que a su vez dan un paso más para separar radicalmente el ser y el deber ser. Mi nombre es Ángelson Onail Ramos Arévalo y ahora veremos uno de los conceptos que tiene relación con el justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Para el justnaturalismo, el origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas. Es decir, para el justnaturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independientemente de nuestra voluntad y de nuestra fuerza, pues al ser derechos naturales, provienen de la propia naturaleza humana. Pero bien, ¿qué es lo que finalmente propone el justnaturalismo? El justnaturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o la justicia intrínsecas de su contenido. Su validez universal deriva del supuesto de que cualquiera que hiciera uso de su propia razón distinguiría lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, conforme a un hipotético orden justo, racional, universal y necesario. Bien, ahora veremos las vertientes o clases de justnaturalismo que existen, como es el justnaturalismo clásico o el justnaturalismo racionalista. La primera vertiente sostiene que el derecho natural es origen y principio del orden jurídico. La justicia legal o derecho positivo debe contener al derecho natural. Considera que si bien la ley es una norma jurídica positiva, tiene un fundamento natural. La segunda vertiente propone, al igual que el clásico, reconoce que el derecho natural se puede conocer a través de la razón y considera que la sociedad y el derecho natural tienen un conjunto de leyes de la naturaleza que son fijas, inmutables y ajenas al tiempo y a la historia. El fin de lo antes expuesto del justnaturalismo y el justpositivismo es dar a conocer la diferencia que hay entre ambos. El mensaje que podemos encontrar es que tanto las dos corrientes son importantes, tanto el justnaturalismo es justicia y hay un pequeño desbalance entre la moral y el derecho y es ahí donde entra a actuar el justpositivismo. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el grupo número 1.